Cordial saludo, tutora y compañeros. Bueno, yo soy del grupo 10-10-0171 de la UNAD y en esta ocasión les voy a hablar sobre la materia de contratación pública. Los contratos públicos y privados en Colombia abarcan una amplia gama de acuerdos legales. Teniendo en cuenta esto, pues son contratos que se dividen en varias categorías, incluyendo los contratos civiles, comerciales y laborales. Los contratos civiles pueden ser nominados como una compra-venta. Los contratos comerciales son regidos por el Código de Comercio, incluyendo acuerdos como la compra-venta mercantil y el contrato de transporte. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los contratos laborales están regulados por el Código Sustantivo del Trabajo. Involucran relaciones entre empleadores y empleados. El incumplimiento de estos contratos pues obviamente pueden acarrear diversas consecuencias como el pago de indemnizaciones, términos a contratos. Los principales fundamentales que guían los contratos privados incluyen la autonomía de la voluntad, la buena fe y el equilibrio contractual. Bueno, para esto vamos a ver un poquito más a fondo la responsabilidad civil contractual, ya que esta surge de el incumplimiento de contratos, mientras que la responsabilidad civil extracontractual se basa en los hechos lícitos que causan daño en otras personas. Bueno, cuando hablamos de los contratos privados en Colombia, se habla de que son nominados por contratos de regulación específica en la ley y pues son compraventas, arrendamientos, cosas así. Los contratos comerciales son regulados principalmente por el Código de Comercio en Colombia, como lo veníamos hablando, ya que estos incluyen contratos de compraventa mercantil, transporte y seguros, entre otros. Y cuando hablamos de los contratos laborales, nos referimos a los contratos de trabajo entre empleadores y empleados, regulados principalmente por el Código Sustantivo del Trabajo, que incluyen contratos de trabajo a término definido, a término fijo, por obra o labor, etc. Bueno, teniendo en cuenta la segunda pregunta, que son las consecuencias por incumplimiento de contratos privados, podemos incluir el pago de indemnizaciones, daños y perjuicios por cumplimiento forzado del contrato o su terminación. Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, obviamente va la disposición contractual y legal aplicable. Los principios aplicables en los contratos privados, la autonomía de la voluntad, el principio de la buena fe, el equilibrio contractual, la libertad contractual, entre otros. Y la diferencia entre el lucro cesante y daño emergente. Se sabe que el lucro cesante es la pérdida de ganancias o beneficios como consecuencia de un hecho dañoso, y el daño emergente menoscaba a la pérdida que sufre una persona como consecuencia de un hecho dañoso, incluyendo gastos adicionales o pérdida de valor. Cuando hablamos de la responsabilidad civil contractual y hechos extracontractuales, tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad civil contractual surge del incumplimiento de una obligación contractual. La parte incumplidora debe reparar los daños causados, y la responsabilidad civil extracontractual surge de un hecho lícito que causa daño a otras personas sin relación contractual previa. Se basa en la teoría de la culpa o el riesgo. Bueno, teniendo en cuenta todo el contenido que hemos tenido en este video de la contratación pública en Colombia, nos proporciona una exploración detallada y exhaustiva de los diversos aspectos que tenemos con los contratos privados en el contexto colombiano, y desde la diferenciación entre los contratos civiles y comerciales laborales hasta la discusión sobre la implicación legal. Tenemos que tener en cuenta que el incumplimiento contractual nos ofrece en este video como una comprensiva en el tema profundo, y ya que es un tema muy crucial
saber y subrayar los contratos privados como la autonomía de la voluntad de la buena fe. Teniendo en cuenta esto, también se sabe que la prevención para la resolución de conflictos de este ámbito nos constituye en recursos informativos completos y esclarador. Entonces esto nos contribuye significativamente al entendimiento de la contratación pública en el contexto colombiano.